El profesor Poinou es, sin duda, bueno, para empezar, es uno de los geógrafos con una actividad más larga y más rica consagrada a la geografía del Magreb y particularmente de Argelia. Una trayectoria que se inició hace, en fin, 60 años prácticamente, en el año 46, y que no ha abandonado hasta hoy. Hace una semana participó activamente en un coloquio en la ciudad argelina de Sétif sobre un problema tan actual como el de la crisis urbana y las periferias urbanas. Aunque a él le cueste hablar de ello, como verán ustedes enseguida, entronca con la corriente más fecunda de la geografía francesa en el siglo XX, a través de su maestro, director de tesis, Jean Drèche, uno de los grandes geógrafos del siglo, y por otra parte es el exponente de toda una saga, de una familia de universitarios y al mismo tiempo de luchadores, de auténticos ciudadanos, de gente que no ha permanecido pasiva ante los acontecimientos que le ha tocado vivir. Nieto de catedrático de universidad, catedrático de medicina, de histología, hijo de catedrático de universidad, de biología marina. Su padre, Marcel Poinou, además fue uno de los grandes dirigentes, una leyenda de la resistencia contra la ocupación alemana en Francia. Su padre fue jefe de Estado Mayor de la resistencia armada contra el ocupante. Él mismo resistente, hijo también de una madre filósofa y directora de una institución tan prestigiosa como la École Normale Supérieure de Filles, de chicas, de Sèvres. Estamos ante alguien que ha habido acontecimientos muy señalados y que, repito, ha tenido la dignidad de encararlos con una fuerza y un valor de los que nos podrá hablar para interés de todos nosotros. Bien, vamos entonces a empezar con la entrevista, no sin antes recordarle que André Poinou es el autor de una extensa bibliografía con 3.500 o 4.000 páginas de publicaciones, como corresponde a alguien con su trayectoria, una de las cuales es un libro escrito en colaboración con uno de los principales discípulos, catedrático de la Universidad de París 8 ahora, el profesor Bouziane-Semoud, que se titula Magreb y Oriente Medio, y que está ahora en proceso de publicación por la editorial Universidad de Granada. Esperamos que pueda estar en la calle dentro de muy poco tiempo. Vamos entonces a ello. André, alors on passe en français. André, vamos a pasar al francés entonces. Para empezar esta entrevista, habría que recordar que naciste en 1926, los años locos, ¿no? Los años 20, en una familia de científicos y al mismo tiempo de combatientes. Digamos que tu 10º cumpleaños correspondería a acontecimientos que se sitúan en los años 30, en el giro de la crisis económica y social, el Frente Popular, antes de la subida del fascismo y del nazismo, la guerra de Etiopía, la guerra de España. ¿Qué recuerdos podrías transmitirnos? ¿Cómo se vivía eso en tu medio familiar? Te he oído hablar de la familia y no voy a hablar de ello, no voy a volver a hablar de esto, pero estaba en un medio familiar intelectual, de izquierdas, como decía, estaba en un medio familiar intelectual de izquierdas.
como lo ha dicho el profesor Aron, y lo he vivido como una alerta sobre la subida del fascismo y el acercamiento de la guerra. Sobre todo una toma de conciencia a partir de la guerra de Etiopía, que era una expedición colonial llevada por la Italia fascista contra un pueblo que lo había rechazado 50 o 40 años antes. Está hablando demasiado cerca del micrófono, por favor, debería alejarse un poco. Estaba en clase de sexto y mi profesora de letras, de historia y de geografía, nos explicó que Mussolini había empezado la guerra para civilizar salvajes caníbales. Y como había visitado el Museo de Etnografía, bajo la dirección del profesor Rivet, poco tiempo antes, y que había visto los frescos de la Catedral de Gondar, le dije a mi profesor: miente, caballero. Y ahí me castigaron por primera vez en el colegio. Así fue. El año siguiente era la guerra de España, el Frente Popular en Francia, en primer lugar en España, luego en Francia, la guerra civil española, el ascenso del fascismo, como lo ha dicho Aron antes. Y mi primer acto político en 1937 fue romper mi hucha para suscribirme a una publicación sobre España republicana. Resumiendo, esa era la situación y al mismo tiempo estaba el peligro hitleriano, la capitulación y todo lo que llevó en 1939 al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las capitulaciones de Múnich. En todo esto interviene la geografía, porque yo seguía las guerras que transcurrían en los mapas. Yo tenía un mapa sobre Etiopía. Lo estudiaba durante 3 años, tuve un mapa de España donde veía el espacio franquista agrandarse cada vez más y a la España republicana temblar. Por lo tanto, podemos hablar de geografía y de política en ese momento. Cursaste tus estudios secundarios en el Liceo Henri IV, que es una de las perlas de un modelo educativo republicano en París, con Carnot y otros, y coincidiste con compañeros bastante conocidos, como Jorge Semprún, por ejemplo, como Jean Mallory, Pierre Lion. Tuviste profesores como Julien Gracq, uno de los grandes escritores franceses del siglo XX, o como René Bonblanc, que está aquí, por cierto, en el centro de la foto. Ahí se encuentra, aquí estamos mirando a nuestro invitado de hoy. Se trataba de una generación estudiante, intelectual, pero también era un medio intelectual particular. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bien, yo pienso que es importante decir que esencialmente en el instituto, en el liceo, había personas de clase media, era un lugar, un medio restringido, pero esto tiene que ver con el espíritu de la resistencia, el espíritu anti-Pétain, anti-ocupación, también reinaba en este medio. Dado que en las clases populares, en la zona norte, desde luego, era el espíritu dominante también. Eso no ocurría con todos los profesores. Antes hablé de un profesor mussolinista en clase de sexto. En primero, es decir, el equivalente a Coe,
Tuve a Julien Gracq, que había sufrido represalias por los alemanes en su campo de prisioneros, pero antes de Julien Gracq tuve un profesor que se llamaba Martin, que defendía las tesis de las más reaccionarias de historia y geografía. Un día un alumno dibujó una cruz de Lorena mientras que le estaban preguntando la lección. Martin se dio cuenta y después del examen preguntó quién había hecho eso y ningún alumno de la clase dijo que había hecho la cruz. Ninguno lo reconoció. Eso demostraba que había solidaridad bastante manifiesta. En clase, en el último curso del instituto, en esta clase que tenemos aquí, cuyo profesor era René Maublanc, en la clase que es equivalente de COU, 2 de esos alumnos fueron deportados, otros fueron deportados más tarde, 3 murieron en el maquis y en total 15 fueron resistentes activos. En cuanto a René Maublanc, ese fue el último año en el que pudo trabajar como profesor y tuvo que volverse clandestino a partir del año siguiente. Tuvo que esconderse. Olvidé decir que en la clase del año anterior habían pasado cosas análogas. Entre los alumnos que estaban aquí había un alemán, Jorge Semprún, que también era resistente por su lado. Estaba ligado a las organizaciones españolas. Y luego nos encontramos más tarde en la clase de preparación de la Escuela Normal Superior, que nunca aprobé. Siempre me desvié antes de hacer lo que quería. Sí, precisamente en esta manía de desviación, de desviarte, en el 42-43, cuando preparabas el certificado de Historia Moderna y Contemporánea, te adheriste al Frente Nacional Estudiante, que no tiene nada que ver con el Frente Nacional de hoy, por supuesto, todo lo contrario. Y también te hiciste miembro en el 42-43 en la París ocupada a los estudiantes comunistas, una elección que no era muy cómoda en esos años. Es un compañero de Cagnes, es decir, la preparación de Hippocagnes son las clases preparatorias para tener acceso a las grandes escuelas, las grandes écoles francesas. En noviembre de 1942 me preguntaron si quería hacerme miembro de los estudiantes comunistas y al mismo tiempo del Frente Nacional Estudiante. Y yo respondí, no quiero formar parte de las brigadas, no me importa ayudar, y me dijeron, bueno, únete a nosotros. Y me encontré con otros estudiantes, por ejemplo, Pierre Véran, que más adelante fue mi compañero en la resistencia y también fue deportado en Buchenwald, y que antes de morir fue presidente de la Asociación Internacional de Deportados de Buchenwald. Si se pudiera alejar el micrófono sería mucho mejor, es bastante difícil, está saturado. Hubo otros geógrafos resistentes y comunistas antes que yo, mucho antes que yo. En 1940, uno de ellos y Jean Chivet-Canard hicieron resistencia, trabajaron en la resistencia en la Universidad de la Sorbona. Y en el mismo año, 1940, Paul Langevin fue arrestado, fue detenido, y en las clases como estas
hubo una movilización para la liberación de Paul Langevin y para la manifestación del 11 de noviembre de 1940. Estas eran las primeras fases. Cuando me detuvieron en marzo de 1943 en Besançon por el Servicio de Seguridad alemana, me interrogaron por 14 horas de forma bastante brutal y me quedé 8 días en la cárcel. Después de lo cual me vi obligado, debido a la detención de los nietos de Paul Langevin, que me comprometían una vez más. En junio del 43 me vi obligado a marcharme a Haute-Saône, en casa de Pierre Durand, que me preguntó si quería participar en el FTP, en el Frente de Francotiradores y Partidarios. Y ahí es donde empecé a trabajar en la resistencia. Y como ya era un poco geógrafo, en 2 ocasiones, iniciado por mi padre hasta su arresto en enero de 44 y después bajo la dirección del coronel Fabian, y realicé un servicio geográfico militar en el FTP, el servicio, por ejemplo, de inteligencia. Con esto es un mapa de la región de París. Esto está al sur de París. Es un mapa que hice en junio de 1944 para preparar el ataque de un puesto de DCA alemán situado en un antiguo convento, marcado en gris en este croquis del plano. La cartografía también sirve para hacer la guerra. Era bajo la dirección del coronel Fabian, y lo que pueden observar ahora son los resúmenes de las directrices, de las órdenes dadas por el coronel Fabian, que mandaba en la región sur de París, preparando este ataque bajo las instrucciones y con las informaciones que había obtenido gracias a nuestro trabajo, de nuestro estudio. No sé si he respondido a tu pregunta. No sé si quieres hacer referencia a la detención de tu padre, con quien colaboraste en el Estado Mayor. Sí, me parece muy interesante la detención de mi padre porque muestra cuál era el ambiente en Francia en ese momento. Está demasiado cerca del micrófono, lo sentimos. Tiene que alejarse bastante más. En 1944 cometí una imprudencia como clandestinos. No vivíamos en nuestra casa y ese día quise ir a ducharme en casa. Subí a mi casa, estaba duchándome, oí a alguien tocar la cerradura y eran los que venían a buscarme después de haber detenido a mi padre. Yo no sabía que mi padre había sido detenido, había ido a una cita esa mañana en Chantilly y mi obsesión fue intentar escaparme porque los alemanes, por supuesto, me apuntaron con una pistola y yo lo único que quería era escaparme para poder avisar a mi padre en su laboratorio en la Sorbona.
Y aproveché un instante en el que se distrajo el alemán que me vigilaba para hacer que se cayera su pistola en el suelo. Salí corriendo por las escaleras y fui a ver a alguien en la planta baja que no conocía. Me abrió la puerta, me hizo pasar por el patio a otra casa. Me encontré la portera y le conté lo que había pasado. Le pregunté si había alemanes en la calle. Me dijo, sí, no puedes salir, no hay alemanes. Fue al laboratorio. Todo el mundo sabía en el laboratorio que los documentos estaban estaban dentro de un caballo de cartón. Y me dijeron, tu padre ha sido detenido. Los alemanes ya han registrado todo esto, no han encontrado nada. No les hemos dicho que estaba en el caballo. Lo que muestra que había una complicidad general, como lo dijo ya Mao Zedong más tarde, o creo incluso antes, estamos como peces en el agua. Eso es lo que querías que dijera, ¿no? Claro, claro. Y aquí podemos ver tus transfiguraciones como resistente. ¿Lo ves en la pantalla? Esta está muy bien conseguida. El 28 de enero cambié de rostro. Me puse gafas por primera vez en mi vida, la única vez hasta hace poco, y me afeité la barba que tenía. Aquí podemos ver tu tarjeta de resistente, teniente, conocido como Murat, firmada por el coronel Fabien. Fuiste desmovilizado en junio del 45, sí, por lo tanto has vivido muy activamente este ambiente, este clima de energía liberadora de la posguerra inmediata. Hiciste bastantes cosas, publicaste relatos, compusiste poemas, un poema para uno de tus compañeros que cayó. Después preparaste una licenciatura de geografía y poco tiempo después te marchaste a Argelia. ¿Cómo puedes explicarnos todos estos acontecimientos, todas estas decisiones? En primer lugar, el hecho de haberme quedado hasta el 5 de junio del 45 era porque queríamos acabar con el nazismo. El 8 de mayo del 45, cuando hubo la masacre de Sétif, me encontraba en la frontera austroalemana, en Foire-Albert. Estamos allí en ocupación, acabamos de llegar. Y no era muy bonito de ver. Hubo saqueos franceses y americanos. Esto lo digo rápidamente, no eran del mismo tipo. Los franceses se llevaban los acordeones, las cámaras de fotos, las medias de seda para dárselas a sus novietas, y los americanos solamente, lo que cogían solamente cabía en un pañuelo, eran joyas de oro. Creo que eso define dos actitudes distintas. Alors, moi, comme on m'avait appris les choses, j'ai fait descendre tout ce qui était pillé des camions. Yo, como habían aprendido ciertas cosas, hice bajar todo lo que se había saqueado del camión en el que trabajaba. Nadie saqueó y los soldados no me miraron con muy buena cara, desde luego. Pero yo no quería seguir en el ejército, eso está claro. Y cuando volví a París, lo que querían hacer es lo que expresé en una canción, que fue reconstruir la paz, reconstruir la nación, hacer que todo el mundo sea feliz, en resumidas cuentas. Y yo pensaba que la geografía sí que podía servir en este sentido. Era una manía que tenía.
Et donc j'ai continué mes études de géographie. Por lo tanto, seguí mis estudios de geografía. No quise quedarme en el ejército, que iba a ir a la guerra en Indochina, y seguí con mis estudios de geografía. De nuevo volví a ver a Jean Mallory, que conocía desde la fase de caña, de preparación de las Grandes Écoles. Volví a ver a Jean Guillemot, a otros geógrafos que habían sido resistentes. Terminé mis estudios, mi licenciatura, me quedaban varios certificados que conseguí en un año, en el 45-46, entre octubre del 45 y junio del 46. Y en ese momento, en junio del 46, se planteó la pregunta de mi diploma de estudios superiores en geografía, física, porque desde mi punto de vista, la geografía física... Disculpen porque no estoy muy en forma. Desde mi punto de vista, como decía, la geografía física debía permitir proporcionar recursos a la ecología, etcétera, etcétera, al modo de vida, en esta reconstrucción de la paz. Y hubo una propuesta de misión para 2 estudiantes en el Sáhara, al sur de Orán, en Argelia. Una propuesta de misión del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica. Esa es mi orden de misión del momento, lo que pueden ver en la pantalla. Para estudiar la geomorfología en el valle del río Gir y Susfana. Yo me dediqué al río Susfana y mi colega Jean-Marie Hubert trabajó con el río Gir y trabajamos ahí durante 6 meses, entre septiembre del 46 y abril del 47. Publiqué mi primer artículo de geografía sobre esto. No era mi primera publicación, dado que la primera en el 45 habría sido sobre la resistencia. No era el título que habías propuesto, te pusieron otro título. Yo había propuesto como título Lado a lado, porque era la historia de un estudiante y de un obrero que había conocido a los dos y que habían sido asesinados durante la insurrección de París. Ambos habían sido asesinados. Por lo tanto, observas una Argelia enfrentada al problema colonial. ¿Qué reflexiones tienes sobre esto? Tuve la impresión de volverme a encontrar en la situación de los alemanes en Francia en los 4 años anteriores. Y eso era absolutamente inaceptable para mí. El desprecio con el cual he visto que mis compatriotas trataban a los argelinos me chocó profundamente. En el barco ya, esa misma noche, a las 11, me había liado con una manta y estaba durmiendo en el puente porque estaba en 4ª clase y como siempre llego tarde, había llegado y todo estaba cerrado en mi categoría y por lo tanto tenía que estar en el puente donde estaban los turistas y hubo un hombre todo vestido de blanco que me dijo: Mohamed, traiga usted mi equipaje. Yo le dije: en primer lugar no me llamo Mohamed, en segundo lugar si me llamara Mohamed le daría una patada
Ce que je n'aurais pas fait parce que lo cual no habría hecho porque si me hubiera llamado Mohamed hubiera dicho sí, señor, parce que c'était la seule solution. porque era la única solución. Et après, j'ai vu partout. Después observé en todas partes que trataban a los argelinos como esclavos o casi, y eso me escandalizó. Y pensé que la primera cosa que había que hacer para Argelia no era encontrar recursos ni estudiar la geomorfología, sino utilizar la geografía para aclarar el problema argelino, para avisar a la opinión francesa, para evitar que hubiera una guerra de Argelia demasiado pronto. Cuando aprobé la agregación en 1948, un año después pedí que me destinaran como profesor a un instituto de Argel, y fui profesor allí desde octubre del 49 hasta junio del 52. Y fue en ese momento cuando Jean Dresch, el profesor del que hablaba Aaron, a quien no conocía, simplemente había formado parte de mi jurado, de mi tribunal de la agregación en 1948, pero me impresionó tanto en ese tribunal que no conseguí ni siquiera mirarlo a la cara porque medía 2 metros de alto. Y me encontré con él un día en el instituto, tenía para mí unas vacaciones y me dijo: nos vamos, va a elegir usted un tema para su tesis sobre la geomorfología, vamos a pasar 8 días de viaje. Me fui con él y al final le dije: no voy a elegir un tema de geomorfología porque no me interesa, voy a trabajar sobre la geografía humana en Argelia. Y él me dijo: ¿sobre qué? Yo le dije: hemos cruzado la ciudad de Sétif, pues sobre Sétif. Y él dijo: no, Sétif es demasiado pequeño, ocúpese de otras zonas urbanas en Argelia. Había muchos habitantes en grandes aglomeraciones de Argelia. Yo le dije: no, hay demasiadas así. Estuvimos negociando un poco hasta las ciudades del interior en Argelia, excluyendo los puertos. Y nunca conseguí hacer mi tesis sobre ese tema. Nunca conseguí hacer la tesis. Por lo tanto, soy un ejemplo muy malo. Hay que decir que las tesis de Estado francesas no corresponden exactamente a la idea de tesis que tenemos actualmente. Eran tesis en las cuales se podía invertir una veintena o incluso una treintena de años en ocasiones. Más valía no hacerlo. Se podía hacer en 5 o 6 años. Solo que si se quería estudiar en detalle y descubrir la realidad sobre el hecho urbano, era distinto. La cuestión argelina sobre la que te referías antes no siempre ha sido bien captada por tus compañeros, por la dirección del PCF, por ejemplo. Coincidiste al volver a París en el 52 en células que se llamaban Sorbona Letras, con personas muy conocidas como Drecht, como François Châtelet, Jean-Paul Vernant, etcétera, Yves Lacoste, el geógrafo, historiadores, y las posturas críticas con respecto a la visión oficial del partido sobre la cuestión argelina se manifestó muy pronto. Una vez más, en el seno del partido tuviste que tomar posiciones que no eran muy cómodas. Sí, es cierto, pero no solo, éramos muchos. Y pienso, bueno, había vuelto como asistente a París en el 52, por eso estaba en Sorbona Letras.
en esa división. Y no pude seguir trabajando después de 1955 en Argelia. Esa fue la última vez que pude trabajar en Argelia, porque ya había empezado la guerra y ya no tenía acceso a la documentación. Veo que aquí hay una foto. ¿Quieres presentarlos? Hay una foto en la que solo hay geógrafos. La de arriba es del 1950. Es el día de los resultados de la agregación de geografía de 1950. Y en medio hay un compañero comunista, Raymond Dugrand, que desde entonces ha sido teniente de alcalde, el alcalde socialista del Ayuntamiento de Montpellier y profesor en la Universidad de Montpellier. A la derecha está Raymond Guglielmo, del que hablaba antes. En vez de Jean Guillermo era Raymond Guglielmo, antiguo resistente de primera hora, que ese año había suspendido. Y la foto de abajo está tomada en 1951. Vemos en medio de la foto, una vez más, a un Raymond Guglielmo muy contento, que acababa de aprobar la agregación, había sido primero, número 1, y otros geógrafos que habían suspendido o aprobado. Yves Lacoste, por ejemplo, que desde entonces se hizo redactor en jefe de Hérodote, y Camille Lacoste, que ha sido una especialista sobre Cabilia, Michel Rochefort, que fue profesor de geografía en Estrasburgo mucho tiempo, y Jean Bastier también, al lado mío, que después llegó a ser profesor, no me acuerdo dónde, en París, pero no me acuerdo exactamente dónde, en la Sorbona, sí. El micrófono sigue estando demasiado cerca. Todos aprobaron, salvo y Guillermo, a hacerse profesores. Muchos de ellos se encontraron en Sorbona Letras conmigo, Lacoste, Bastier y otros, y Guillermo también. Y la postura del Partido Comunista francés, al cual pertenecíamos, y que estaba pegado al Partido Socialista, que decretó el estado de emergencia a partir de 1955, participó por lo menos en la declaración del decreto de urgencia, de emergencia, y trató los poderes especiales aprobados por los comunistas el 11 de marzo, no, el 11 de marzo no, febrero de 56, marzo del 56, los poderes especiales del 12 de marzo del 56. Después del 6 de julio del 56, hubo capitulaciones ante las exigencias de la futura OAS en Argelia, y ahí fue cuando empezamos a luchar contra los poderes especiales y contra la guerra de Argelia, contra la postura de la dirección del Partido Comunista, que cambió, por cierto, muy rápido en parte, porque a partir de junio del 56, el secretario del Partido Comunista francés, Maurice Dresse, aceptó la idea de nación argelina, que hasta entonces no era aceptada por los comunistas franceses. Por lo tanto, hubo esta idea de nación argelina aceptada en ese momento, pero no por toda la dirección. Y abandoné mi tesis en ese momento,
para trabajar en artículos centrados en los problemas políticos argelinos, por ejemplo, sobre la solidaridad de hecho que existía entre el pueblo argelino y el pueblo francés, incluso desde el punto de vista económico, dado que el Estado francés gastaba mucho dinero en Argelia, en empresas capitalistas y en colonos, algunos colonos muy ricos, y no sobre la masa de la población de Argelia. Y eran estas personas las que se aprovechaban de la situación, y al mismo tiempo que los argelinos, los franceses también eran los que pagaban el precio. Creo que esto tiene una cierta importancia. ¿Quieres mencionar también hitos como el 17 de octubre del 61, la masacre? Sí, el 17 de octubre del 61 en París, los argelinos fueron masacrados, aunque estaban haciendo una manifestación pacífica. Y al principio del 62 fue la manifestación de Charonne, donde 9 franceses fueron asesinados por las fuerzas del orden, en una manifestación contra la guerra de Argelia también. Al mismo tiempo que yo participaba en estas acciones, se había echado la culpa a esta célula de la que hablaba, Sorbona Letras, en 1959 por la dirección por haber publicado las críticas, una carta criticando la política realizada hasta ese momento. Su secretario había sido excluido de forma provisional, el secretario adjunto también, y se había echado la culpa a todos los otros miembros. Lacoste dejó el partido en ese momento. Yo seguí, así como otros, porque pensábamos que podíamos seguir a trabajar dentro del partido, pero desde el punto de vista de la geografía, durante todo ese periodo lo que hice fue volver a la geografía física y trabajé en la geografía física del litoral gascón, alrededor de Burdeos. Estuve trabajando en este litoral, estableciendo determinados hitos para observar que el litoral estaba retrocediendo debido a la erosión que transportaba luego los materiales desde la punta de Grave hasta la Dour. Siento haberme salido un poco del tema político. Después de este tiempo de relajación en la geografía física y en Francia, vas a volver a Argelia en 1963 y te quedas hasta el 66 como maestro asistente en la Universidad de Argel. Seguramente los cambios que te mostró la Argelia de la época eran brutales, eran cambios, claro, eran cambios totales, dado que había habido una sustitución de la población. Todos los europeos de Argelia, o casi todos, el 95% en ese momento se habían marchado de Argelia después de haber padecido las presiones de la OAS, y en sus viviendas entraron el doble de argelinos. La población urbana pasó de 2.400.000 habitantes a 4 millones de habitantes, es decir, una sobrepoblación tremenda. Muchas empresas habían sido saboteadas antes de la partida por los patrones. Antes de marcharse había un desempleo enorme, tremendo. Era una situación en el 62. Yo fui por primera vez en diciembre del 62. Era una situación
de desastre económico. Y fue increíble que los argelinos consiguieran enderezar su economía en los años 70, como lo hicieron. Solo que a mí esto no me ayudaba mucho en mi tesis en absoluto, porque como todo había cambiado, yo ya no encontraba nada y tuve que empezar todo de nuevo. Al mismo tiempo tenía que formar a profesores argelinos para poderme marchar lo antes posible y dejarles mi puesto. Por lo tanto, tenía que hacer un trabajo pedagógico que frenaba, obstaculizaba mi trabajo de investigación. Pero iniciamos una publicación con Jean Capot que se llamaba Los Anales Argelinos de Geografía y que fue retomada por los argelinos al mismo tiempo. Y hubo distintos argelinos que formamos de esta forma. Por ejemplo, Jerry Sally, profesor luego en la Facultad de Argel. Pero también Roujnaki, que se convirtió a la arqueología y que es vicepresidente de la UNESCO actualmente. Si quieres, como no nos queda mucho tiempo, vamos a dar un salto hacia adelante. En el 66 vuelves a París, pero, por otra parte, hasta ese momento mantuviste teniendo contactos habituales con Argelia. Después de años del desarrollo del modelo de la Argelia independiente del liderazgo tercermundista de Argelia, este país cayó en una crisis cada vez más grave, sobre todo a partir de los años 80. Sí, sobre todo a partir de esos años. Y esto pasó a una tragedia. Primera pregunta sobre esto. ¿Cuál es el balance que podrías hacer de estos 2 decenios después de la independencia? Hasta el 80. Hubo progresos, avances enormes. Yo he visto personas que eran mendigos en el 62 convertirse en personas que vivían más o menos normalmente, aparte de las condiciones de alojamiento, debido al déficit de alojamiento que existía. Con una planificación que fue instalar, sobre todo con el dinero procedente del petróleo a partir del 73, pero utilizando también otros recursos menores anteriormente, instalar empresas, cadenas de industrias a partir de las materias primas hasta el producto terminado, precisamente en el interior de Argelia, donde no había habido nada durante la época colonial. Por ejemplo, en Arze y en Skeida, en la costa, había refinerías de petróleo y las líneas mediante las cuales se mandaban las materias plásticas a Setif. En Setif era donde se fabricaba todo el plástico. Hubo un reparto hacia el interior de las producciones, región por región, oeste, centro, este, a partir de la costa, hacia el interior para fijar a las poblaciones allí, pagando un coste bastante extraordinario, colmatado o compensado por los beneficios del petróleo. Este coste venía de la importación de materias primas, el transporte por camión, porque no había ferrocarril en muchos lugares donde había fábricas, y esto representaba un trabajo considerable que se distribuía a la población obrera. Solo que en el 79 el ministro
del petróleo, quiso aumentar la parte monetaria, la renta petrolera, transformar el beneficio invertido en renta, y pidió dinero prestado, mucho dinero, y confió a Bechtel la construcción de empresas muy sofisticadas de extracción de gas de petróleo, de liquefacción de gas natural para la exportación, y esto duplicó la deuda argelina de 9.000 millones de dólares a 18 millones de dólares entre el 79 y el 80. A partir del momento en que la deuda era ya tan enorme, la más pequeña modificación o caída del precio del petróleo fue catastrófica para Argelia. Y desde hace ya 20 años, desde ese momento, desde el 86, ya no fue posible para las empresas estatales argelinas mantener su material y sobre todo renovarlo. En marzo del año pasado me encontré en Sétif con el antiguo director de recursos humanos de una fábrica de algodón situada en la montaña, 40 kilómetros al norte de Sétif. Esta persona me dijo, teníamos una fábrica de 1.500 obreros con 3 turnos de 8 horas en 1974 para producir 1.200 toneladas de hilo de algodón. Recibíamos materias primas de Egipto. Eso pasaba de Bougie a Buga por camión. Costaba bastante caro. Esos son los costes excesivos de los que hablaba. Pero ahora ya no podemos mantener el material. Nos queda solamente un tercio de los obreros, producimos una cuarta parte de la producción, ya no tenemos 3 turnos de 8 horas de esa manera, y buscamos socios extranjeros para que participen en la renovación del material, ofreciendo el 51% de la parte de la empresa. El problema económico es la austeridad de la herramienta de producción y el hecho de que el gobierno argelino actual no ha sabido trabajar con esto, porque ha invertido dinero para renovar, privatizar, etcétera, y sus clientes se contentan con embolsarse los beneficios, sean argelinos o extranjeros. Esta situación de declive es responsable de un declive social obvio desde hace ya 25 años, progresivos, que ha sustituido la ascensión social, y este declive social ha permitido a los islamistas hacer propaganda populista, prestar ayuda, prestar socorro, en primer lugar en las catástrofes naturales, pero después de haber estado en los distintos municipios, da discursos aberrantes que destruyen el paisaje. Perdón, ha dado un socorro que ha destruido el paisaje. Cuando hubo la interrupción de las elecciones en el 98, esto entrañó un cierto apoyo para el terrorismo islámico que ya ha matado varias decenas de miles de personas y que ha llevado
ahora a la reconciliación nacional en el marco de la sumisión a una globalización capitalista, lo que hace que Argelia esté situada en la jerarquía de la mundialización, de la globalización, una postura muy dependiente. Es una postura que es bastante similar a la de Marruecos y Túnez, mientras que ya en el pasado había llegado a tener una autonomía mucho mayor. Y no es que a Argelia le falte dinero, Argelia tiene mucho dinero, el Estado tiene mucho dinero. En la actualidad tienen 50.000 millones de dólares de reservas de cambio. Este año disponen de 20.000 millones de dólares de superávit en el comercio exterior. Es decir, que van a poder aumentar estas reservas que no utilizan en absoluto para crear medios de producción o para renovar los medios de producción. ¿Por qué? Porque la gran esperanza es una que ya ha sido realizada, la asociación a la Unión Europea, pero en posición subordinada, con una apertura del comercio exterior que transforma las importaciones informales en exportaciones formalizadas. Y hay una esperanza que todavía no ha sido realizada, que es la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y que es todavía más exigente en cuanto a la apertura a capitales extranjeros. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que actualmente lo que he observado en Argelia en mis últimas estancias, en marzo y en octubre, incluso en noviembre de 2005, es la multiplicación de chalés de lujo, por un lado, al mismo tiempo que la multiplicación de viviendas precarias, la acentuación enorme de contrastes sociales, la legalización prácticamente del contrabando, de lo que los argelinos han llamado el trabando, que viene del español. En una ciudad como el Olma, que tiene 120.000 habitantes, tenía 25.000 en la independencia. 120.000 habitantes, como decía, 300 o 400 inmuebles de 2 o 3 pisos, construidos hace 2 o 3 años, repletos de material electrónico, de electrodomésticos importados y que esperan ser vendidos. Esperan para ser vendidos. Y en estos barrios, que los argelinos llaman a Dubái, por la capital de un estado del Golfo, como saben todos ustedes, el flujo de compradores que vienen a comprar material, es decir, la legalización de la importación clandestina, del tráfico, es todo lo que queramos llamarlo. Es eso. Y la producción no cuenta con ningún apoyo. Si te parece bien, André, ya hemos hablado un poco de la actualidad más candente, la forma de globalización reservada a Argelia. Sobre este punto, cambiando un poco de marco espacial, en Europa también habría que decir unas cuantas cosas. Y de hecho, tú no te has privado de decirlas, porque el 25 de marzo ya firmaste una llamada con otros antiguos resistentes y deportados franceses, un llamamiento para votar no a la Constitución Europea.
Hay que decir que las diferencias históricas, de contexto, de coyuntura política interna entre Francia y España hacen que a veces en España una cierta opinión pública no se da cuenta claramente de las reflexiones críticas sobre la construcción europea del sector de la izquierda francesa. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serán y cuáles son las principales cuestiones? La última pregunta después de esta, pasaremos 5 minutos y luego pasaremos al debate, tratará del interés con el cual se ha seguido en España y la sorpresa con la cual se ha seguido esta explosión en las barriadas parisinas y de toda Francia de violencia. En Sétif hace una semana la prensa argelina incluso habló de la relación entre la crisis urbana en Argelia y los fenómenos que se observan en Francia actualmente. Estos serían 2 puntos para acabar tus reflexiones. Creo que todo el problema tiene que ver con la realidad de la globalización. ¿Qué es la globalización? Un consejero político demócrata americano muy importante ya dijo que había 2 cosas, Estados Unidos y el resto del mundo. Y para él, los Estados Unidos deben dominar al resto del mundo. Hay un agujero negro que hay que ocupar, que es el Oriente Medio y el Próximo Oriente. Hay una zona de la que ni siquiera hablan, que es África. Y hay un competidor que es China. Creo que hay una jerarquía que hay que establecer entre los países en la que Estados Unidos están en la cúspide. Los capitales americanos más bien están en la cúspide, no los estadounidenses de la base, no los que murieron en Nueva Orleans. Hay escalones intermedios, como Japón. Se admiten negociaciones con China y la Unión Europea es uno de los auxiliares de la globalización a un nivel intermedio. A un nivel intermedio más bajo hay países como Argelia, Marruecos, Túnez, el conjunto de los países alrededor del Mediterráneo, y incluso más bajo se encuentran los otros países que ni siquiera cuentan. Y es en esta visión de subordinación y de incapacidad de dominio de nuestro destino en la que nosotros hemos votado que no. Queremos seguir siendo los que regimos nuestro destino, maestros de nuestro propio destino. Sé que en España la adhesión a Europa ha aportado ciertos avances al principio, pero es porque España tenía mucho que ganar al principio, pero creo que hoy que ya han alcanzado el nivel económico medio europeo y que son los países de Europa del Este a los que les corresponde ganar en este sistema de la Unión Europea, ahora a ganar los capitalistas de los países de Europa del Este, no los fontaneros polacos. Yo creo que de nuevo existe una solidaridad entre los antiguos países coloniales y recolonizados como Argelia, los países como los países de la Unión Europea que se encuentran en una situación intermedia, y también, ¿por qué no?, los estadounidenses que protestan contra la guerra de Irak, que protestan contra la guerra, contra la ocupación de Afganistán, o los israelíes que se manifiestan contra la ocupación de los territorios palestinos y a favor de la paz en Palestina. Figuro que hay temas que suscitarían debate.
no tiene usted más que pedir la palabra y entonces les pasará el micrófono inalámbrico para que se pueda grabar, porque está haciendo una grabación de vídeo de la entrevista. Voy a seguir en francés, creo que es más fácil para ganar tiempo. En primer lugar, muchas gracias. Perdón por haber llegado un poco tarde y quería hacerle una pregunta que facilitará quizá lo que Aaron quería continuar, con lo que Aaron quería continuar, hacer un paralelismo con la actualidad de Francia, preguntándole su opinión sobre una ley que ha sido desenterrada, esta ley del 55 sobre el estado de emergencia, preguntarle un poco su opinión sobre el hecho de que se ha aprobado la prolongación de estas medidas especiales en Francia después de los acontecimientos candentes que mencionaba Aaron, y también preguntarle su opinión sobre algo que ha sido más o menos evocado, es decir, que en febrero del 2005 hubo esta famosa propuesta de ley sobre el aspecto positivo del colonialismo que se debía tratar, y usted, como es profesor, quería que me explicara un poco qué piensa. En cuanto a la ley sobre los el estado de urgencia, de emergencia y su prolongación, olvidé responder a la pregunta sobre la periferia de las grandes ciudades en París y en Francia. Esta cuestión es la cuestión de la segregación que se ha realizado en Francia desde hace ya 20 años. Yo mismo viví en uno de estos apartamentos durante un tiempo, y después de las chabolas en París no había segregación en estos bloques de pisos. La segregación se produjo a través de la partida de los jóvenes que tenían ingresos más importantes, como yo. Otros tenían menos ingresos, pero aceptables, y el relleno de todos estos bloques de pisos por inmigrantes sin trabajo, en gran medida, donde la propaganda islamista jugaba un papel, por cierto, sobre los musulmanes por lo menos, pero fueron objetos de una verdadera segregación. Y pienso que el ministro del Interior, que incitó, en primer lugar, a lo que ocurrió en Courneuve, y también incitó a que se confundiera a la escoria, a los delincuentes, con el conjunto de los inmigrantes y los habitantes de los barrios pobres, y responsable principal de los tumultos que ha habido en París. Creo que lo ha hecho de forma totalmente consciente para poder ganar popularidad a través de la represión que solo ha agravado las cosas. Creo que la prolongación de este estado de emergencia, que es una ley que fue aprobada por los socialistas en 1955, tiene como objetivo lo mismo, pero creo que fracasa porque ahora mismo los tumultos han cesado y ya no hay estado de emergencia, de hecho, en los municipios. Diría lo mismo con respecto a tumultos que ha habido en Argelia recientemente y que están ligados a esta situación, a la agravación de la situación en Argelia. La actitud del gobierno argelino no es muy diferente de la del gobierno francés. En cuanto a la ley del 23 de febrero del 2005, aquí tengo un texto enviado a la prensa hace más de un mes. No lo tienes en tus documentos. Sí, lo tengo también. No, está aquí. Bueno, pero también lo tengo en mi cartera. Un texto dirigido a la prensa hace más de un mes que emana del Grupo de Investigación y de Estudios sobre el Magreb y Oriente Medio del CNRS,
del que formo parte, que tiene unas 20 firmas. La prensa no ha publicado este texto. Ningún periódico, ningún diario ha querido publicarlo. Y se lo voy a dejar aquí para que pueda distribuirse, para que se puedan enterar de lo que dice, por lo menos aquí, lo cual es una ventaja con respecto a los lectores de Le Monde, de Libération o de l'Humanité. Muchas gracias. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, sí, completamente. Muchas gracias. La ley a la que se refiere el profesor Poinot ahora prácticamente prohíbe oficialmente criticar la labor de Francia en las antiguas colonias. Casi prohíbe criticar el colonialismo. En fin, ese es su deseo. Es obvio que en Francia hay mucha opinión crítica al respecto también. ¿Preguntas o intervenciones? ¿Todo está claro? ¿Puedes ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux ajouter? Je suis très content de vous connaître. Moi, estoy encantado de conocerles. J'aurais préféré que vous ayez un peu plus la parole. Habría preferido que hubieran tomado ustedes un poco más la palabra. Un peu plus. Mais si vous voulez pas la prendre, pero si no quieren tomar la palabra, pues no lo hagan. En cualquier caso, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias a todos por su presencia y hasta otro día.